Hola, hoy hablaremos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que llamaremos en adelante la Convención o CADH, o bien Pacto de San José, es el principal tratado regional de derechos humanos en América. Fue adoptada en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969 y entró en vigor el 18 de julio de 1978. Esta convención destaca porque no solo sistematizó derechos civiles y políticos y garantías procesales, sino que creó una estructura institucional para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, destinada a supervisar cumplimiento y brindar remedio a las víctimas. Origen histórico y propósito de su fundación. Desde su génesis, la Convención constituyó un intento por acoplar aspiraciones universales de derechos humanos a realidades políticas locales, establecer obligaciones internacionales precisas y mecanismos de control regional, algo novedoso en su época, en vista de la debilidad o complicidad de algunos sistemas judiciales nacionales frente a violaciones graves. Su impacto puede verse en al menos 5 grandes transformaciones que hoy atraviesan a prácticamente toda la región interamericana. En primer lugar, la Convención impulsó la constitucionalización de los derechos humanos. Muchos países decidieron incorporar sus estándares dentro del propio texto constitucional o en lo que se conoce como bloque de constitucionalidad. Esto obligó a los estados a revisar su legislación interna y ajustarla a los parámetros internacionales, elevando el nivel de protección. A partir de eso surgió el segundo gran cambio, el reconocimiento formal del control de convencionalidad. La Corte Interamericana determinó que no solo los tribunales superiores, sino todas las autoridades del Estado, incluyendo jueces locales, tienen el deber de interpretar las leyes de forma compatible con la Convención. Un tercer efecto visible ha sido la transformación institucional. La Convención empujó a los estados a revisar sus códigos penales, crear fiscalías especializadas, profesionalizar a la policía, reforzar el debido proceso y fortalecer las defensorías públicas. La cuarta transformación tiene que ver con la manera de reparar el daño. La CADH introdujo y consolidó la idea de reparación integral, que va mucho más allá de una simple indemnización económica. De esta manera, la región comenzó a incorporar medidas como garantías de no repetición, reformas legales obligatorias, disculpas públicas, memoriales de dignificación y programas de rehabilitación para las víctimas. Finalmente, la Convención abrió la puerta a una expansión de derechos emergentes. ¿Para qué sirve la Convención? La CADH cumple varias funciones concretas. Estandarización normativa. Fija un catálogo de derechos y garantías. Vida, integridad, debido proceso, igualdad, libertades básicas, que obliga a los Estados parte a respetar, proteger y garantizar. Mecanismos de protección. A través de la CIDH y la Corte IDH permite recibir peticiones individuales, emitir medidas cautelares y sentencias vinculantes para los estados que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte. Esto crea vías de reparación cuando la jurisdicción doméstica falla. Desarrollo del derecho. La jurisprudencia interamericana ha elaborado principios, por ejemplo, doctrina sobre desapariciones forzadas, reparaciones integrales, estándares de detención, que luego inciden en normativa y práctica nacional. Herramienta política y de incidencia. ONGs, defensores y víctimas utilizan el sistema para denunciar patrones de violación y presionar reformas. En suma, la Convención opera a la vez como norma, mecanismo de control y palanca política. Contenido esencial y propuestas normativas. La Convención articula derechos civiles y políticos y garantías procesales. Entre los elementos más relevantes, derecho a la vida y a la integridad personal, libertad personal y garantías judiciales, protecciones frente a la tortura y tratos crueles, derecho a la protección judicial y a recursos efectivos, derecho a la igualdad y no discriminación, obligaciones positivas del Estado, no solo abstenerse, sino prevenir,
investigar y reparar violaciones. Un sistema de control de cumplimiento con carácter progresivo. La Convención Americana de Derechos Humanos no solo definió un catálogo de derechos, también cambió por completo el músculo institucional del sistema interamericano, la CIDH y la Corte IDH. Antes de la Convención, la CIDH era más bien un órgano político técnico de la OEA, pero sus recomendaciones no tenían mucho peso jurídico. La Convención le dio un giro decisivo. Le otorgó la facultad de recibir peticiones individuales, investigar violaciones específicas y, sobre todo, elevar casos a un tribunal internacional cuando un Estado no cumple. Es decir, la convirtió en el puente entre la ciudadanía y la justicia interamericana. Y aquí aparece la otra gran creación de la Convención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte es el corazón jurídico del sistema. Es un tribunal internacional compuesto por jueces independientes que dicta sentencias obligatorias para los estados que han aceptado su jurisdicción. Ningún país podía ser juzgado internacionalmente antes de 1979 en nuestro continente. La Convención cambió eso para siempre. ¿Cómo funciona este sistema? Es un camino escalonado de protección. 1. Una persona, comunidad o colectivo denuncia una violación de derechos humanos. La denuncia primero la recibe la CIDH. 2. La CIDH analiza si el caso es admisible. Revisa que la persona haya agotado los recursos internos y que la denuncia tenga base jurídica. Si pasa este filtro, se investiga a fondo. 3. La CIDH emite un informe de fondo. Aquí establece si hubo o no violación. Si hubo, recomienda al Estado reparaciones específicas. 4. Si el Estado no cumple, la CIDH eleva el caso a la Corte IDH. Ahí se transforma en un proceso judicial internacional. 5. La Corte juzga, determina responsabilidades y ordena reparaciones obligatorias. 6. La Corte supervisa que el Estado cumpla. No basta con la sentencia. Los estados quedan bajo monitoreo hasta implementar todo. El resultado es un sistema híbrido. Político y diplomático, la CIDH, jurídico y vinculante, la Corte. Juntos crean un mecanismo regional único, accesible para víctimas, capaz de modificar leyes nacionales y lo suficientemente fuerte como para presionar a los estados. De hecho, muchas de las transformaciones democráticas posteriores a las dictaduras latinoamericanas se consolidaron gracias a decisiones de este sistema. Desapariciones forzadas, violencia de género, derechos indígenas, libertad de prensa y más. Puntos fuertes de la Convención. A partir de la experiencia histórica y la jurisprudencia, se pueden identificar fortalezas claras. 1. Ambición normativa y profundidad. La CADH no es un instrumento meramente declarativo. Contiene obligaciones precisas, lo que facilita la exigibilidad. 2. Mecanismo de control regional robusto. La CIDH y la Corte han producido doctrina influyente y sentencias que obligan a reconocer estándares jurisdiccionales y remedios. 3. Capacidad pedagógica y normativa. La jurisprudencia interamericana ha empujado a tribunales nacionales a interpretar constituciones a la luz de estándares internacionales, fortaleciendo la cultura de derechos. 4. Instrumento para la sociedad civil. Organizaciones usan la Convención como ancla para litigio estratégico y presión política. Casos representativos donde la Convención transformó derechos en la región: Caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, 1988, primer gran caso de desaparición forzada. La Corte responsabilizó a un Estado por desapariciones sistemáticas, obligando a Honduras y a toda la región a reconocer este delito como violación múltiple de derechos humanos. Impacto. Creó jurisprudencia para combatir la impunidad en dictaduras y conflictos armados. Caso Barrios Altos versus Perú, 2001, declaró inválidas las leyes de amnistía que protegían violadores de derechos humanos. Impacto regional. Numerosos países revisaron o anularon leyes que impedían procesar crímenes de Estado.
Caso Campo Algodonero versus México, 2009. Condena por feminicidios y violencia estructural contra mujeres en Ciudad Juárez. Impacto. Obligó a México a reformar protocolos de investigación con perspectiva de género. Influenció reformas en toda la región. Caso González Yuy versus Ecuador, 2015. Protección a una niña contagiada con VIH por negligencia estatal. Impacto. Amplió garantías para pacientes vulnerables y fortaleció el derecho a la salud como derecho exigible. Desafíos y límites entre la norma y la política. Aún así, la Convención afronta límites estructurales y políticos que condicionan su eficacia. Por ejemplo, la ausencia de adhesión universal, resistencia y la reserva o retracción de algunos signatarios en momentos de crisis política. El ejemplo paradigmático es Estados Unidos. Pese a participar en fases de la OEA, no ha ratificado la convención, un déficit que erosiona la universalidad del sistema y limita su influencia en el actor hemisférico más poderoso. También las decisiones de acatar o implementar sentencias dependen a menudo de agendas políticas nacionales. Otro dato importante es que el sistema interamericano enfrenta congestión de peticiones, limitaciones presupuestarias y demoras que erosionan la capacidad de ofrecer remedios oportunos. Con todas sus debilidades, la Convención ha logrado tener 25 países de América y el Caribe ratificando, lo que implica una gran herramienta para equilibrar el poder y proteger la dignidad humana en América Latina. No es suficiente, ni perfecta por sí sola, pero sin esta convención, muchas personas no contarían con un último recurso de justicia para defender sus derechos humanos.